Bien, comencemos entonces. ¿Miss? Si ¿Comenzamos o usted, no? comencemos nomás. ¿Sí? Ya, ahí vamos aceptando a los chiquillos que vengan ingresando. Sí, no hay problema, yo estoy atenta. Perfecto. Muy buenas tardes, chiquillos, a su encuentro virtual de esta clase de lengua y literatura. Tenemos hartas cositas que ver por delante, pero ya llevamos un camino andado, así que va a ser mucho más fácil poder recorrerlo. Así que, Miss, si quieres saludar. Sí, muy buenas tardes. ¿Alguien había levantado su manito? ¿O pasó a apretar nomás? No alcanza a ver. ¿O fue alguien sin querer nomás? Parece que fue sin querer. Bueno, buenas tardes, chiquillos, ¿cierto? Es día viernes, última clase para ustedes, penúltima para mí, ¿cierto? Continúa. Todavía nos queda un poquito más. Ya se comienza a sentir el fin de semana, así que con todo nomás para la última clase y prepararnos para lo que se viene para la próxima semana. Perfecto. Así que comencemos entonces la clase cortita, pero va a ser muy interesante de poder abordarla. ¿Qué es lo que nos espera en esta clase? El objetivo de esta clase, ¿cierto? Como aparece acá, es seguir trabajando con el mismo que ya veníamos haciéndolo en las clases anteriores, que es analizar los textos de los medios de comunicación y considerando dos cosas en esta clase. Primero, la evidencia que se entregan o se emiten para apoyar una afirmación, y luego la similitud y diferencia entre distintas fuentes. Lo primero que vamos a hacer es concluir una actividad que nos quedó pendiente el encuentro pasado, pero más ratito nos vamos a acordar. Si es que no se acuerda. Vamos a hacer una actividad integradora de los objetivos de la clase anterior y luego una evaluación formativa cortita de un verdadero y falso al final de la clase y luego retroalimentar si existen algún error o bien no quedó algo claro. Por lo tanto, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que estuvimos viendo dos objetivos que eran las evidencias que se entregan o se pueden omitir para apoyar alguna afirmación. Y lo vimos en este texto que aparece acá, ¿cierto? Vamos a apuntar acá con el puntero láser, acá. Este texto, y decíamos, y lo leíamos, que en este texto no existen evidencias que apoyen la afirmación. Así que teníamos que leer muy bien y vimos hartos textos de los medios masivos de comunicación e incluso nos dimos cuenta que textos formales no presentan evidencia para apoyar una afirmación. Y también vimos las similitudes y diferencias que pueden existir entre distintas fuentes de información cuando abordan un mismo hecho. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, chiquillos. Y si que aún no se acuerdan, hicimos actividades y dentro de esas actividades una nos quedó pendiente. Recuerden que la actividad de cierre de esa clase era anotar en el cuaderno las afirmaciones, todas las afirmaciones que aparecían acá, y luego ustedes tenían que identificar por cada una de esas afirmaciones si que se entregaban evidencias o no. En este caso, por ejemplo, ustedes mismos se dieron cuenta que estos 100 millones de pesos en las pérdidas no tenían evidencias para saber si que eso eran 100 millones de pesos o no. Entonces había una afirmación y no tenía evidencia. Y así pasó con distintas, por ejemplo, un grupo fuertemente armado que en este caso no tenemos la fuente de quién es quien emite ese comentario, por tanto no tenemos la evidencia para apoyar esa afirmación. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada y esa fue la actividad que alcanzamos a hacer en esos minutos que teníamos. Hoy nos queda una actividad pendiente. Teníamos que realizarla y la vamos a realizar ahora. ¿Bien? En este caso consiste en algo breve. Breve. Si se dan cuenta, son solo dos preguntas y ustedes tienen que identificar qué similitudes presentan ambas noticias y qué diferencias también se presentan en las dos. Así que ustedes solitos ahora van a tener un par de minutitos para poder realizarla y luego nos juntamos a conversar respecto de las observaciones y de los comentarios que ustedes pueden extraer a partir del análisis. Así que dejo esto un tiempito para poder luego seguir avanzando en la clase. ¿Será pertinente leerlo o no? Yo creo que ustedes ya son grandes, saben leer bien, así que yo creo que lo pueden leer solitos de manera independiente y me responden las preguntas. Les dejo 10 minutos, chiquillos, para poder realizarla y luego nos juntamos a conversar. Así que 10 minutos y volvemos. Bien, comencemos entonces retomando un poquito lo que veníamos conversando. Le decía
que nuestro objetivo que concluye ya hoy día era precisamente el de analizar y evaluar los textos de los medios masivos de comunicación. Pasamos por analizar los colores, por analizar los elementos verbales, no verbales, ¿cierto? Que pueden producir algún efecto, y luego nos quedaba analizar algún otro elemento, como era el caso de las evidencias que se entregan para apoyar a una afirmación, que en algunos textos puede estar muy presente la evidencia y en otros textos no, lo que le da cierta veracidad a una fuente de información versus otra. Y luego teníamos ciertas similitudes y diferencias que pueden existir entre las fuentes de información para narrar un mismo hecho. Eso era lo más importante que ustedes tienen que saber identificar, porque una forma de narrar puede generar un efecto distinto al de otro. Por ejemplo, sentar la palabra terrorismo o no, como lo veíamos en el texto, dar cuenta de un accidente o de una intencionalidad de alguna situación. Esos son matices distintos que generan un efecto también diferente en cada uno de los lectores. Y eso es lo que ustedes tenían que analizar ahora. Por lo tanto, respondamos la pregunta. Miss, vamos a ir comentando aquí con los chiquillos. Perfecto. Comenzamos entonces. La primera pregunta decía, ¿qué similitudes presentan ambas noticias? ¿Voluntaria o voluntario? O si no, comienzo aquí democráticamente, ¿cierto? A preguntar. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Ya, voy a empezar a preguntar. Vamos a preguntar. Señor Nicolás Pérez. Sí, también, Eric, se puede por el chat, por supuesto, no es así. A ver, pero, Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí, ¿Ya? estoy aquí. Soy Perfecto. Fernando Alfonso, pero vámonos. Ya. Mismo hecho, sería una. ¿Ya? ¿Los mismos hechos? Sí, aquí contestan también, Fernanda, por ejemplo, mister, dice, ambos dicen que son una decena de ataques incendiarios. Y la Montserrat igual López dice también, hablan sobre el mismo tema, ambos. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono o por el chat? Y la Martina, igual, perdón, mis similitudes, mister. Ah, espera, que me han escuchado mucho. Martina. Yo. Ah, Ignacio, perfecto, me escucho. Estos son los mismos ataques terroristas. Ya, muy bien, Ignacio. Y la Martina, ¿cierto? Ay, ¿dónde está aquí? En cambio, las diferencias y similitudes, claro, que ahí hablan de lo mismo, ¿cierto? La similitud, decía Martina, sería lo del incendio ocurrido, de los vehículos quemados. Daniela, por ejemplo, también señala, hablan de lo mismo, solo que uno tiene más información. Clemente dice, en uno solo habla de los lugares afectados y en la otra habla más detallado. No salgamos de la primera pregunta. Sí, era Estamos solamente buscando solo las similitudes. similitudes. Exactamente. Ya. Ahí contestaron todos, se pasaron todos a contestar por el chat, mister. Perfecto. Estaban todos muy A ver. atentos. Sí. Perfecto. Benjamín Prieto nomás que... Ya, Bien. pero se entiende, Bien. ¿cierto? Bueno, el mister va a explicar ahora. Sí. Bien, los aportes están todos claritos, ¿ya? Es más fácil identificar las similitudes. Luego vamos a ver la diferencia entre cada una de estas dos fuentes de información y lo más importante, qué efecto puede llegar a producir la forma de narrar. En este caso, similitudes. ¿Qué encontramos? Como ustedes bien dijeron acá, habla del mismo tema, ¿ya? Habla del mismo hecho noticioso. Si se dan cuenta, la fecha corresponde a la misma, por lo tanto, el hecho noticioso debe ser el mismo. Así que, ojo con eso. La fecha también es importante porque sabemos que es el mismo hecho solo por la fecha, ¿ya? Si no teníamos ese elemento textual, difícilmente podríamos haber referido que es el mismo hecho. Bien, tenemos el tema del número 10, la decena de ataques que aparecen ahí, que también ustedes lo mencionaron. Ambas también pertenecen a textos de los medios masivos de comunicación, porque ambas son noticias, así que eso como lo más general. Luego, en ambas se menciona el tema de la querella. ¿Ya? Tenemos acá
sale de otra forma, pero de ahí lo vamos a ver la diferencia. Pero en ambos se menciona lo mismo y se menciona el tema que es el de los ataques incendiarios. Esos son los elementos comunes que tenemos. Entonces, ¿tenemos similitudes? Por supuesto, si estamos hablando del mismo hecho, tiene que haber alguna similitud. Ahora, las diferencias. Miss, esperemos acá también en el chat o por micrófono, como ellos quieran Sí, participar. diferencias, bueno, varios dijeron, ¿cierto? Ahí, pero ¿alguien si quiere hablar por el micrófono o el chat? Estoy atenta. Las diferencias. Ya, pues estamos esperando las diferencias. Verdad. La Martina me había dicho una diferencia, la tengo por acá. Ahora aparecieron todos. Sí, mire, por ejemplo, la Martina igual me dijo que la diferencia sería que una noticia tiene la información más completa, la otra es más resumida. Ujú. Y a ver, luego, sí, la completa después, lo que señala Martina. Fernando dice, uno dice dónde ocurren los hechos y otro especifica el tipo de maquinaria que fueron incendiados. Rubén Barriento dice la forma en que lo escriben. El Eric dice que en la primera noticia no menciona que se hace un llamado a tomar acciones para restituir la paz y lo pone entre comillas. Muy bien, chiquillos, por los aportes. Excelente. Perfecto. Eso que menciona Eric, creo que es uno de los elementos más importantes que aparecen en este texto. Bien, avancemos y veamos las diferencias, chiquillos. ¿Qué diferencias se presentan? Primero, uno es más extenso y por tanto más completo que el otro. Si se dan cuenta, acá aparece la Araucanía y aparece el énfasis está puesto en el espacio donde ocurren los acontecimientos. Ese es el énfasis. Si se dan cuenta, no aparece qué cosa se quemó, no aparece tampoco quiénes son los involucrados. Recuerden que nosotros en las noticias tenemos una serie de preguntas que tenemos que resolver. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes son los involucrados? Etcétera. Todas esas preguntas que ustedes ya las manejan porque es algo que venimos viendo de básica. Pero en este texto ese tipo de preguntas no se responden. Ahora, en el segundo texto, hallamos más información, pero hay que ver también qué es lo que se dice. Tenemos lo mismo, ¿cierto? Se sitúa el tema de la Araucanía, nuevamente, pero aparecen otros elementos. Seguidilla de estos actos, y luego aparece el tema de la querella, y quién realiza esa querella. Acá arriba aparece el gobierno. El gobierno es muy amplio, ¿cierto? Acá aparece el nombre de este caballero, Víctor Manoli, quien menciona el tema de la querella. Ahora, esa querella hace referencia a la ley antiterrorista. Aparece una palabra, antiterrorista, que arriba no aparece. Por tanto, eso va a producir un efecto. Por tanto, esa querella es contra terroristas. Y ahí nos vamos a analizar más ratito, antes de continuar. Por tanto, aparece ese texto que es, o esa ley, o esa querella que está enfocada o invocando a la ley antiterrorista. Y luego el presidente Corma condenó los hechos y es un llamado a lo que mencionaba Eric, restituir la paz. ¿Qué quiere decir restituir la paz? Quiere decir que, aunque sea obvio, antes de eso no hay paz. ¿Y cuál es lo contrario a paz? Quiero que lo escriban en el chat. ¿Qué es lo contrario a la paz? El desorden, muy bien. La violencia, perfecto. La guerra. El conflicto, impecable, chiquillos. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos restituir la paz, antes de eso hay guerra. Y eso, chiquillos, cuando uno dice quiero restituir la paz, genera un efecto. Si nosotros lo leemos, ¿cuál imagen o qué imagen nos generamos de esto? Queremos decir que hay terrorismo, hay una guerra, por tanto, hay que realizar acciones. Eso es lo que genera, es el efecto que busca generar este texto. Si se dan cuenta, es un texto informativo y diríamos, es un texto informativo, por tanto es objetivo y se refiere a los hechos de manera objetiva. Pero en este caso, si nos damos cuenta, no es tan así, porque el hecho de decir restituir la paz quiere decir que no hay paz. Y por tanto, hay guerra. Eso sería un pensamiento más o menos lógico. Si queremos decir que vamos a implementar la ley antiterrorista, quiere decir que hay terrorismo. ¿Ya? Recordemos que esta información se da como por negación. Si es que no está una, es la otra. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si yo quiero decir en la sala, ya, vamos a darle orden a esto. ¿Qué quiero decir? Que estaba desordenado.
Por tanto, eso mismo pasa acá en este texto. Lo mismo, la forma de referirse a los hechos, como antiterrorista, restituir la paz, genera un efecto en el lector. Y en este caso, el lector podría decir, hay una guerra y es necesario actuar. En cambio, en el texto de arriba, no genera ese efecto, porque no aparecen esas palabras como terrorismo o antiterrorista, no aparece el tema de restituir la paz, sino más bien aparece como ataques incendiarios. Y acá, el tema de señalizar a un grupo como terrorista, porque si son terroristas, es alguien realiza esas acciones, ¿ya? Y ese nos genera un efecto en nosotros, cosa que arriba no pasa. Arriba no tenemos quién realiza las acciones. En cambio, abajo podemos decir que sí hay un grupo terrorista realizando estas acciones o estos ataques incendiarios. Pero ese es el efecto que busca producir este medio de comunicación. Así que bastante ojo al momento de leer. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Se entendió la implicancia que tiene analizar la similitud y la diferencia entre la fuente de información? Sí menciona Ignacio, perfecto. Muy bien, Nicolás. Excelente. Muy bien, chiquillos. Así que esos son los efectos. Si se dieron cuenta, analizamos primero qué evidencias se entregan para apoyar alguna afirmación y luego qué diferencias existen entre distintas fuentes de información para hablar de un mismo hecho. Una genera un efecto, genera un impacto distinto, se entregan unos detalles que pueden condicionar o orientar la interpretación de un texto, en cambio el de arriba no. El de arriba no entrega esa línea o ese foco en esos puntos que se mencionaban en el texto 2. Así que muy bien su análisis, chiquillos. Quizás faltó darle una vuelta más en esta parte de argumentar, porque obviamente no voy a esperar que usted me diga qué diferencia, que en uno aparece aquí con rojo y acá no. No, ese no es el tipo de análisis que estamos realizando, sino que el análisis del contenido y el efecto que puede producir, porque el objetivo de la clase y el objetivo que ustedes tienen que ver es analizar y evaluar los textos de los medios masivos de comunicación y no solo compararla de manera superficial, sino el contenido que da cuenta de cómo se refieren a los hechos. Así que muy bien esa parte. Ya para ir cerrando este ciclo de este objetivo del análisis de los medios masivos de comunicación, vamos a responder estas 5 preguntas de verdadero y falso, y ahí la Miss me va a ir también ayudando a responderlas. Miss, para que me ayude a escoger algún estudiante. Sí, perfecto. Entonces, la primera pregunta dice verdadero o falso. Y aquí hay que justificar obviamente las falsas. En todas las afirmaciones de los textos de los medios de comunicación se presentan evidencias. Vamos a preguntarle, Yo. Ignacio, perfecto, ¿ya? Verdadero. Verdadero. ¿En todas las afirmaciones? No, falso. Ah, ahí sí. Ah, ya. ¿Y por qué falso? Porque recuerde que se justifican las falsas. Porque esto, ¿cómo se dice? No, es que en algunas no se encuentra la evidencia que como en las otras. Perfecto, ¿cierto? Perfecto. De hecho, nosotros lo vimos en una imagen cuando decíamos otro tongo de Piñera, cuando aparecía que supuestamente la persona que estaba en situación de calle era reportero del Bio Bio. Decíamos que había una afirmación, pero no se entregaban evidencia. Por tanto, en todas las afirmaciones no siempre se entregan evidencia. Así que ahora sí, muy bien, Ignacio. Pasamos a la pregunta 2. Excelente. Segunda pregunta. Dice, cuando dos periodistas reportan una noticia, abordan el tema de la misma forma, le vamos a preguntar a la señorita Martina Peña. ¿Verdadero o falso? Puede ser por el chat o active su micrófono. Falso. Ya, Martina. ¿Y por qué sería falso? Recuerden que las faltas se justifican. Ya, yo creo que sería falso porque no siempre va a ser como la noticia anterior, no siempre va a ser explicado de la misma manera, algunos van a tener más información que otros y también no todos se expresan de la misma forma. Excelente. Perfecto. Muy bien, ¿cierto? Dos periodistas reportan una misma noticia, pero ustedes se dan cuenta, ver las noticias en el TVN, por ejemplo, es distinto a ver las noticias en otro canal de televisión. Así que ustedes, aunque sea el mismo hecho, nos damos cuenta que los periodistas reportan de manera distinta el mismo hecho. Ahora,
hay que entender también por qué lo reportan de manera diferente. Recuerden que cada medio también tiene una ideología, y esa ideología emana o llega hasta los periodistas, ¿ya? Esa ideología, entonces, también los periodistas tienen que adecuarse a la ideología del periódico o del canal de televisión al cual trabajan. Por tanto, si es que, no sé, está en conflicto o hay en medio algún conflicto de interés con el canal, van a obviamente reportarlo de manera diferente. Así que ahí muy bien, y hay que entender también por qué los periodistas pueden reportar ese hecho de manera diferente. Pero muy bien, Martínez. Bien, pregunta número 3. Dice, ¿los colores en publicidad influyen en la percepción del producto? Le vamos a preguntar al señor Rubén Barrientos. Puede activar su micrófono o por el chat. Ya están algunos respondiendo varios por el chat. Rubén, Aló, ¿se escucha? ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, ya. Verdadero. Excelente, muy bien. Claro, yo complemento con usted, quizás justificando las verdaderas, ¿cierto? Pero lo podemos dar un ejemplo para complementar esta alternativa. Obviamente se influyen, lo vimos cuando veíamos, por ejemplo, los productos de stevia. Decíamos que los colores verdes producían un efecto, por tanto la percepción que teníamos del producto cambiaba. Asociábamos ese producto a la naturaleza y por tanto el producto tenía una característica distinta solo por el hecho de tener un color. Así que por lo mismo, los colores de la publicidad influyen en la percepción que nosotros tengamos del producto. Así que muy bien, Rubén, excelente. Continuamos. Pregunta número 4. Dice, las estrategias de persuasión se emplean para que el receptor realice alguna acción o adopte una postura. Voy a estar atenta ahora al chat. Exacto. Clemente dice verdadero. Ignacio también dice una V, señala V. La Fernanda también señala V. Daniela también dice verdadero. Erwin también señala una V. Excelente. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos entonces? Si la estrategia de persuasión son mecanismos para querer que alguien haga algo, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Eso es persuadir, querer que alguien haga algo. Y la publicidad, por ejemplo, emplea esta estrategia de persuasión, o cualquier texto argumentativo emplea algunas estrategias de persuasión para que el emisor logre realizar alguna acción, o para que él haga alguna acción, o adopte alguna postura. Recordemos que en publicidad el fin último es que que el receptor compre el producto. En cambio, no sé, en propaganda es que adopte alguna postura, que alguien vote, por ejemplo, por uno, que no es una relación comercial, sino que diga, yo estoy a favor de esto, o no. Por lo mismo, se busca generar un efecto en el receptor, y eso se hace a partir de las estrategias de persuasión. Perfecto. Bien, y última pregunta, dice, las palabras en otros idiomas entregan estatus o prestigios al producto publicitados en Chile. Rubén dice verdadero, uy, están súper rápido, verdadero, verdadero. Qué la locura. Ignacio, Rubén, la Fernanda, ¿cierto? Clemente, verdadero, igual depende del producto, dice Clemente, señala ahí algo, un apartado. Excelente, muy bien. A ver, Clemente, que aprovechemos de decir por qué depende del producto. Clemente, si puede activar su micrófono o por el chat, estamos atentos. No está, no se llama. ¿No está Clemente? Ya, Así. pero de momento, ejemplos que nosotros vimos, esa clase de publicidad, decíamos que las palabras en otro idioma, por ejemplo el inglés, que era una lengua de prestigio, le daba cierto estatus al producto. Por ejemplo, lo veíamos en el perfume, cuando una publicidad en Chile tenía este otro idioma, le daba ciertas características al producto. Y en este caso era de estatus, por lo mismo, porque la lengua es de prestigio. Así que esa era la alternativa correcta para Clemente y para todos. Muy bien, chiquillos, impecable, ¿cierto? Respondimos todas estas preguntas y las respondieron bien. Repasemos y cerremos la clase con lo que acabamos de ver. Si se dieron cuenta, era una clase bastante cortita, pero enfocada en esto, en la participación. Y yo creo que esta es la vía, ¿ya? Que ustedes me estén escuchando como yo hablo todo el rato, quizás no es tan pertinente, porque para eso van a tener después el video en YouTube.
pero sí interactuar en el momento, poder conversar, poder construir el conocimiento en base al diálogo, en base a poder argumentar, decir por qué sí o por qué no. Eso es lo que en realidad ayuda en estas clases virtuales, porque si vamos a estar, insisto, viéndome y ustedes calladitos sin interactuar, tampoco es muy atractivo. Así que si quieren opinar, siempre tienen abierto el micrófono para poder hacerlo, que sea obviamente de acuerdo a lo que estamos viendo. Lo que vimos, completamos el objetivo que estuvimos viendo en la clase pasada con el tema de la similitud y diferencia entre distintas fuentes. Y sobre todo, lo más importante, que aparte de la similitud y las diferencias, estas dos, sobre todo las diferencias o la forma de abordar el tema, genera un efecto. Y ese efecto hace que nosotros tengamos una percepción del hecho distinta. No es lo mismo contar que el mejor amigo de alguien te cuente una historia o que alguien que le cae mal te cuente la misma historia. ¿Ya? Así que cada uno le va a poner un énfasis distinto y va a generar un efecto distinto en nosotros que vamos a ser los receptores. Así que muy bien la participación, excelente en cuanto a las alternativas, sobre todo si se dieron cuenta, no, el verdadero y falso no solo abarcaba esta clase, sino las clases anteriores. Y eso es lo que ya concluimos. Para la siguiente clase yo creo que podemos sintetizar de mejor manera esto y vamos a comenzar a trabajar ya en el siguiente objetivo. Frente a cualquier duda, chiquillos, tienen el chat para poder hacerlo. ¿Dudas? ¿No? ¿No mensaje? Bien, nos comenzamos a despedir entonces. Miss, usted primero. Sí, agradecer por la participación, chiquillos, porque si se dan cuenta, cuando participan y no hacemos esto solo un monólogo entre el mister, ¿cierto? Y yo, sino que con la participación de ustedes, el tiempo pasa más rápido y es más entretenido. Así que ánimo, sigan motivándose. Ah, y recuerden, bueno, ahí voy a estar informando, ¿cierto? Ya de forma más personalizada. La gente que participó hoy también va a tener un premio, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos un libro digital y hay algunos alumnos que van a ser premiados de esta forma, donde vamos a colocar unas anotaciones positivas del libro digital. Así que eso a mí me alegra, me pone muy contenta porque yo sigo en clases ahora con mi curso de cuarto medio. Así que nada, porque tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima clase con todo el entusiasmo para la próxima semana, el lunes. Buen fin de semana, nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual, chiquillos, nos estamos viendo y como bien dijo la Miss, cuando interactuamos y participamos, la clase pasa mucho más rápido. Así Chao, que mister. nos estamos viendo y que estén Mister, ¿le súper puedo mandar la foto? bien. No, Ya. profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, mister. Chao. Chao. Que estén súper bien. Igual, chao. Adiós, adiós. Nos vemos. Nos vimos.